El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A Fondo. Dirigen y conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Buenas noches. En A Fondo de Telepacífico vamos a hablar hoy acerca de un tema que involucra a todos los colombianos, porque vamos a hablar acerca de la hija menor que se convirtió en la mayor de la Constitución de Colombia de 1991. Vamos a hablar de la tutela, o la tutelitis más bien. Vamos a hablar con invitados especiales aquí en Telepacífico y en A Fondo. Don Jair Lenis, buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y nuestros invitados. El cordial saludo para ellos. La señora Clotilde Varela, quien hace parte de la red integrada de veedores especializados en salud. El doctor Alexander Durán, secretario de Salud del municipio. El doctor Antonio José Valencia, presidente del Tribunal Superior de Cali. Y el doctor Héctor Hugo Montoya, quien es el personero municipal. Vamos a hablar acerca de este tema, la tutela. Vivian Arboleda. Que la acción de tutela se haya convertido en un dolor de cabeza para el sistema judicial no es una novedad, pues, entre otras cosas, ha generado una inmensa congestión en los juzgados. La Corporación de Excelencia para la Justicia, CEJ, publicó una investigación donde asegura que el 32% de los procesos que ingresan al sistema son tutelas y en su gran mayoría son por servicios de salud, puesto que sigue siendo uno de los derechos más violados en Colombia. A juzgar por el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre las acciones de tutelas interpuestas por los colombianos el año pasado, 6 de cada 10 tutelas realizadas por los usuarios del régimen contributivo y 7 de cada 10 del subsidiado son para poder acceder a servicios de los que no deberían ser negados en ningún caso. Ante estos planteamientos, ¿por qué los pacientes deben acudir a la acción de tutela para acceder a los servicios básicos de salud? Don Jair Lenis. ¿Cómo está la salud en Cali para el doctor secretario de Salud del municipio en cuanto a la atención se refiere por parte de las EPS? Bueno, a ver, Cali está siendo objeto de un fenómeno que digamos, la misma ley 100 ha propiciado, y es el tema de que hoy el 70% de la población en Cali pertenece al régimen contributivo, o sea, la gente paga por su servicio, aporta, ¿cierto? O alguien lo tiene incluido en su EPS del régimen contributivo, y solo el 30-31%, eso dependiendo del porcentaje de desempleo, pertenece al régimen subsidiado o no tiene aseguramiento. Eso antes era impensable. Hoy en día eso plantea unos retos grandes, y es que hoy los mayores problemas los tenemos en el régimen contributivo porque mucha más población está ahí y la capacidad instalada se quedó en la misma. Entonces, hoy tú ves el corredor de capacidad instalada, me refiero a clínicas, puntos de atención sobre la calle Quinta, barrio Tequendama, el centro, pero hacia el oriente de la ciudad o hacia la ladera o en los corregimientos tú encuentras cero disponibilidad de régimen contributivo. Entonces, eso hace que tú vas a una clínica, antes de decir que tú ibas a una clínica y el hacinamiento era un tema que no se veía, hoy en día es un tema del día a día, la queja está ahí. Entonces, digamos que hoy estamos concentrando y diseñando estrategias más hacia el régimen contributivo y, digamos, fortaleciendo lo que se ha venido haciendo históricamente con las EPS del régimen subsidiado. Nos sirve de marco este planteamiento del secretario de Salud Pública para hablar acerca de la tutela. Todas las tutelas van a caer ante un juez. Y aquí está el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de Cali, Antonio José. Doctor Antonio José, usted está lleno de tutelas en sus despachos judiciales llenos de tutelas aquí en la Ciudad de Cali. Fundamentalmente, ¿por qué? A ver, las tutelas, en primer término yo solicitaría dentro del concepto de la concepción de la tutela que no le llamemos tutelites, porque es como volver despectivo un derecho, un medio jurídico para reclamar derechos fundamentales. Yo creo que la tutela, como bien lo decía Leo, es una hija mayor de la Constitución Nacional hoy por hoy, porque yo diría que gracias a la acción de tutela se lograron o se ha logrado salvar y corregir muchos de los defectos que el mismo sistema de salud ha tenido desde su origen. Y yo diría que todos los asuntos que hoy en día se han transformado dentro de la Ley 100 es gracias a la acción de tutela. Y es más, gracias a nuestros jueces, a nuestras cortes,
porque hemos permitido o hemos pasado de un derecho prestacional, como en principio se concibió la salud, a un derecho fundamental. Tenemos sentencias de Corte Constitucional y de todos los jueces de la República que lo valoran como derecho constitucionalizado y lo eleva a derechos humanos, a derechos fundamentales, y hoy en día, gracias a todo ese desarrollo jurisprudencial de lo que ha sido la tutela, tenemos ley estatutaria que tiene que regular el sistema de una manera mucho más clara. Desde luego que la gente, cuando se ve vulnerada en sus derechos, afectada en sus derechos, acude al juez, y el juez es el encargado de reconocer o negar ese tipo de derechos. Yo diría que en esas circunstancias de pronto pueden haber abusos en algunas circunstancias, pero yo diría que gracias a la tutela, a que se hayan llenado los despachos judiciales de tutelas, hoy en día, por ejemplo, en salud podemos hablar de la casi que eliminación del POS, porque el no POS fue el gran inconveniente que en su momento tuvieron los afiliados para acceder a servicios. Hoy en día la concepción de pronto de la ley estatutaria es ir eliminando esas limitaciones de acceso a los servicios de salud. Y creo que en la medida en que esa ley estatutaria se vuelva realidad dentro de una sociedad, serán muchas las mejoras que va a obtener el servicio de salud. La gente tiene que entender de que antes de Ley 100, la gente iba a un servicio médico y se lo negaban y pedía favores. Es decir, a ti te entendían por amor al prójimo, por amor a Dios, y entró un criterio religioso que en cada hospital público de Colombia siempre había la monjita y siempre había el curita, no hablando despectivamente de esa institución. Hoy la gente va a las instituciones de salud y reclama derechos, exige derechos, y eso es lo que hay que salvaguardar con el tema de la acción de tutela. Pero se ve mucho desacato de parte, digamos, de los administradores de las EPS a las tutelas. Desde luego, yo siempre le culpo de todas las circunstancias de adversidad en la prestación de servicios al operador del sistema. Es decir, como derecho, el reclamo que hay de esos derechos, digamos que está institucionalizado jurídicamente, con precedentes de cortes, con ley estatutaria, con lo mismo mandato constitucional, e incluso cómo se involucra en nuestro lenguaje las normas internacionales. Claro. Señor presidente, permítame un segundito que el personero está que se habla. Señor personero, con las buenas noches, cuéntele a la comunidad, ¿su despacho está lleno de gente pidiendo tutelas? La atención de la personería, quienes nosotros somos un ente de control, que actuamos como Ministerio Público, pero también como garante de los derechos fundamentales, el 70%, 75% exactamente, se refieren a temas de salud. Y esos temas de salud es de la atención, falta de atención oportuna a los pacientes y tutelas, por supuesto, ese derecho constitucional del amparo, que estoy de acuerdo con lo que manifiesta el magistrado Valencia, es uno de los instrumentos más poderosos que entregó la Constitución del 91 y que además obligó a reglamentar desde todo punto de vista ese derecho fundamental de la salud a través de un fallo constitucional. En la personería son la gran mayoría de los temas que nosotros estamos tratando en el Salón por la Transparencia son de temas de salud, de falta de atención oportuna y eficiente en el aspecto de salud. Señora Clotilde, ¿es la atención de las EPS tan malas que llevó a que pues, los usuarios crearan una red de veedores para defenderse? Claro, nosotros vimos vulnerados nuestros derechos desde la misma atención primaria, donde no se están dando la atención que se requiere para controlar las complicaciones que llevan a las enfermedades catastróficas. Atención primaria en salud cardiovascular, hablemos de hipertensión, hablemos de las endocrinológicas, que es la diabetes. ¿Sí? Si desde la misma atención primaria a usted no le entregan los medicamentos para controlarse su presión arterial, no le entregan al diabético su insulina, no le entregan al diabético las agujas para colocarse la insulina, porque eso no se soba, eso hay que aplicarse la insulina, no le entregan los hipoglicemiantes a tiempo. El diabético que necesita hacerse su glucometría, si existe un pago anticipado, existe la ley de que todo lo que sea CTC son 5 días hábiles. ¿Por qué 21 días hábiles? ¿Y por qué por ley tenemos que llegar a una tutela para que se dé
el servicio en los tiempos y se le da a las personas su oportunidad de vida. Es lo que pasa con las tutelas aquí en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, toda Colombia, el tema de la salud tan afectado y tan complicado en materia de atención. Estamos en A Fondo en Telepacífico. Estamos en A Fondo en Telepacífico hablando de la hija mayor de la Constitución de 1991, la tutela, que es un derecho en el cual los colombianos han afincado realmente todas las esperanzas para atención en diferentes órbitas, tanto salud como educación. Es un derecho, dicen los colombianos, frente a cualquier actividad ante el Estado o ante los propios particulares. Don Jair Lenis. Doctor Antonio José Valencia, presidente del Tribunal Superior de Cali, ¿se volvieron los funcionarios inmunes a las tutelas? ¿En qué sentido, Jair? Porque es que, a ver, de pronto por el exceso de trabajo en las tutelas puede volverse cosas muy rutinarias. Pero yo creo que si algo hay que resaltar de nuestros jueces es que dan toda la prevalencia al tutela indistintamente sea cual sea el escenario. ¿No será que de pronto el funcionario de alguna EPS, con respeto por ellos, tiene tantas tutelas en su contra que los desacatos ya no le hacen ningún efecto y mucho menos cualquier reclamo de la comunidad muchas veces? Mire, nosotros hemos encontrado en algunos casos donde las EPS prefieren la tutela para poder obrar. Sí. Y eso me parece perverso de entrada, pero la morosidad del sistema, la lentitud del sistema, el manejo económico del problema, porque para mí el tema de la tutela es más económico que de otro orden, porque las EPS cuidan su bolsillo, saben para qué es el aseguramiento, y en la medida en que la gente no reclame, no exija derechos, es una economía más para las EPS. Entonces, lo que pretende el sistema es eliminar esas limitaciones o adversidades para acceder al sistema desde el punto de vista de lo económico. Y un juez, por encima de todo, se hace valer el derecho fundamental de la salud y todo lo que implica la concepción de la tutela para proteger derechos humanos, derechos fundamentales. Es decir, que a un juez, y creo que la primera experiencia con una tutela fue con un paciente del SIDA. Personero, ¿qué piensa usted? Bueno, yo, la gran conclusión que hemos sacado en la personería es que el sistema de salud colapsó. Segundo, que el modelo de atención al paciente es perverso. Y tercero, estoy completamente identificado con Jair cuando manifiesta que estamos llegando a un punto inhumano, se ha deshumanizado. Y se ha deshumanizado tanto porque afortunadamente tenemos una muy buena relación con el Poder Judicial y con el doctor Valencia y hemos logrado que a través de no solo las tutelas y no los desacatos, porque es que es cierto, hay algunas IPS en donde nos lo han manifestado al paciente. Tengo 3 desacatos, tengo 2 arrestos y ya el cuarto no me hace absolutamente ninguna mella. Eso hace que necesariamente ese modelo de atención al paciente debe de cambiarse, debemos nosotros de propiciar un nuevo escenario, un nuevo modelo de atención al paciente y yo lo he propuesto, ¿no? Yo he propuesto y recuerdo inclusive lo he hablado con el secretario de Salud, hubo un secretario de Salud que ahora es el rector de la Universidad Libre, el que implementó los silos y los silos tenían una atención básica en salud en cada uno de los barrios donde eran unos puestos de salud. Luego había unos centros de salud en 7 silos, que era ya a un nivel más cualificado. Luego los hospitales de primer grado y por último el hospital de segundo grado. Eso hay que volver a eso. Secretario, para ustedes el tema de la tutela, ¿cómo los afecta? A ver, yo quería referirme primero a lo que el profe hablaba y mencionaba ahora. Y es profe, que, ¿por qué fue su profesor? Sí, claro, fue mi profe. ¿Y lo rajó mucho, doctor Antonio José? No, bien, bien, no fue. ¿Y fue mi profesor también? Ah, también de los María. dos. Claro. ¿Y cuánto hacen? No. ¿También? Pero pueden hablar tranquilos que ya no los va a rajar. De pronto una acción de tutela, ¿no? Sí, de pronto. No, a ver, 2 prácticas en este tema de la tutela que yo pienso que le hicieron mucho daño al sistema. Una, y bien lo mencionaba, era el tema, la discusión es netamente financiera. Y digamos que para un derecho o algo que se daba por sentado dentro del plan obligatorio de salud, a veces las EPS lo que hacían era esperar a que llegara la tutela,
para vía reaseguro en un fondo cobrarla y digamos no asumir el riesgo financiero, porque si lo asumía de entrada era la EPS la que le tenía que asumir. Pero mientras que permite, bajo secretario, decir que eso pervertió el sistema claro, también. Claro. Esa es la Porque práctica más de que... una EPS cobró lo que no debía cobrar. Exacto. Entonces, 5 billones de pesos se cobraron además. exacto. Entonces digamos que esa práctica ha sido perversa, ya cada vez es menos, pero eso le hizo mucho daño al sistema. Y la segunda, que es precisamente a lo que refiere el doctor Lenis, es a veces se le hace el balance financiero a la enfermedad con una tutela. Me explico. Un trasplante de hígado para un niño puede estar alrededor de, bueno, en el menor de los casos, 150, 180 millones de pesos. Y a veces la sanción del juez es, vamos a sancionar la EPS con 20 millones. Y se gana el resto. Claro, entonces la EPS dice, pues pago la sanción, ¿cierto? Y no evito allá. Igual como es una enfermedad de alto costo y el desenlace en la mayoría de los casos al corto plazo es trágico, entonces digamos que eso uno lo ve y uno dice, no puedo creer, ¿cierto? Que alguien tenga la insensatez de pensarse estos temas de esta manera como lo estoy planteando. Claro. Ese tema de la tutela aquí en a fondo de Telepacífico, hablando con ustedes acerca de este asunto tan delicado, sobre todo en materia de salud. En Telepacífico hablamos de la tutela, hablamos a fondo y hablamos con los que son usuarios de las redes de salud que en todas las EPS tienen serios problemas. Clotilde, las tutelas terminan en desacato y los desacatos terminan en burlas para los usuarios. Claro, eso es una verdad y nosotros hemos presentado ante la Fiscalía una denuncia sobre presunto homicidio y lesiones culposas a los usuarios de Café Salud por la mala prestación de los servicios. A ver, el tema de la tutela y el tema del desacato. Nosotros lo hemos considerado que Café Salud se burla, se pasa por la faja todos estos procesos legales. Nosotros tenemos aquí un cuadrito de 33 casos que nosotros tenemos sustentados sobre esta denuncia ante la Fiscalía. La mayoría han utilizado los recursos legales de la tutela, han llegado al desacato. En este momento con la personería, nosotros somos de la Personería Municipal de Cali, los veedores, tenemos el apoyo de un profesional de la personería con el que estamos trabajando a nivel del Palacio de Justicia, los desacatos. ¿Qué ha pasado con los 33 procesos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Se nos han muerto 4 ya. 4 personas. ¿Y los otros 29 casos, 29 seres humanos? Continuamos nosotros con problemas. Las pacientes de los quimios, con tutelas, con desacatos, las pacientes de los quimios no les hacen el protocolo conforme el médico lo ordena, recaen, tiene que fortalecer ese tratamiento para la quimio, no se logran los objetivos, la angustia de los médicos, la angustia del paciente, pasan a radioterapia, continuamos ahora con ese bendito pago anticipado y esa red interna que ellos dicen que han organizado y las pacientes van, por ejemplo ayer fueron 3 personas que ni siquiera los tienen en el sistema. Vamos a ver qué piensan los ciudadanos acerca de este tema tan complicado, la tutela. Vivian Arboleda. Se dan tantas tutelas porque pues, el servicio de salud es pésimo. Debido a eso, los usuarios deben de acudir a la tutela para hacer valer el derecho fundamental a la salud. No, que da tristeza que para todo tenga que ser tutela porque si no, no lo atienden. Eso es un desastre del gobierno, porque nosotros deberíamos de tener derecho a la salud sin necesidad de tanta tutela o tantos procedimientos que se deben hacer para poder tener un servicio. Que ya sería hora de que en realidad esas tutelas sirvieran de algo y pudiéramos tener un mejor servicio, ya que a diario es una constancia. Incluso en el momento llevo 3 días solicitando una cita y me contestan, me dice espere más tarde,
y no me responden para darme la cita todavía. Por mal procedimiento de ellos en la salud, que ellos se quieren enriquecer del dinero y no tienen ética en ningún aspecto en la salud, y la salud hay que respetarla. No, señorita, eso es una cosa bastante inverosímil, como uno viene enfermo y aplicar una tutela. Primero se muere la persona que salir la tutela, señorita. Don Jair Lenis. El personero municipal, doctor Hugo Montoya, con tantas quejas que llegan allí sobre el tema de la salud, ¿qué hace la personería? Digamos, ¿cuál es el paso que sigue? Bueno, nosotros allí estamos atendiendo y como lo dijo la veedora, tenemos un profesional al frente del tema de las tutelas, es el doctor Carlos Arturo Peralta Usa, el rey de las tutelas, quien en su vida profesional ha ganado cantidad de tutelas. ¿Rey de las tutelas? Ahora está al frente. ¿Cómo? ¿Dicen rey de las tutelas? Sí, es el rey de las tutelas. Más de 5.000 ganadas. ¿Cómo, perdón? Más de 5.000 ganadas, dice él. Sí, más de 5, no, y es cierto. Sí. Y entonces ya le toca ahora estar apoyando todos estos procesos. Pero hay algo, nosotros tenemos el Centro para la Transparencia, la Casa del Ciudadano, tenemos permanentemente las 24 horas del día para recibir todas aquellas quejas de los usuarios con respecto a la atención en salud, que repito, es numerosa. Hay algo que yo quisiera tocar, mire, sobre el tema de la tutela. Que se habla de que los despachos judiciales están realmente atiborrados con cantidad de tutelas. La ley 1755, que es la ley estatutaria del derecho de petición, fue aquella que obligó a que la parte del derecho de petición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para los derechos de petición a los particulares, se constitucionalizó de tal manera el derecho administrativo que ya no... a través de un derecho de petición se debe de dar respuesta oportuna e inmediata, y cuando se trata de derechos fundamentales, esa respuesta ya no se va a los 15 días, sino que se debe ir de manera inmediata, y la inmediatez es 1 o 2 días. Entonces lo que necesitamos nosotros es un proceso pedagógico para que se entienda que no solo es la tutela, sino también los derechos de petición. Claro. Señor presidente del tribunal, cuando llega el caso, como plantea aquí Clotilde, que ya no es una tutela, sino que ya es una acción judicial en el cual los desesperados usuarios o víctimas de la salud terminan con una acción judicial, ¿qué implica esto para la justicia? Para la justicia implica cumplir órdenes que han dado los mismos jueces. Entonces, cuando un juez ordena la protección de un derecho fundamental y la entidad que no contesta oportunamente, pues puede ser comprometido en otro tipo de acciones judiciales, como las que plantea la compañera que representa a los usuarios. Yo quiero de pronto hacer énfasis en lo siguiente. De pronto, en principio se planteaba el abuso de la tutela. Yo diría que a la gente hay que enseñarle pedagógicamente, como dice el personero, cuándo utilizo la tutela, qué criterios debo manejar para la acción de tutela, para definir si es la tutela o no la herramienta eficaz para conocer del derecho. Yo diría que el colombiano, para evitar esos abusos, hay unos criterios fijados por la jurisprudencia nuestra, en donde dice cuándo procede la tutela. Y yo siempre le digo a nuestros alumnos, léase del 11 al 41, léase el artículo 85 constitucional, pero desde el punto de vista del manejo de principios, de valores y de normas internacionales, dentro de la jurisprudencia han nacido los conceptos que tienen que aprender a manejar nuestros jueces y las entidades, y son los famosos derechos fundamentales innominados. Hoy en día, miren, salud, derecho fundamental. En términos generales no tendría por qué haber tutelas, porque la legislación plantea esa posibilidad de que con la ley estatutaria todo el mundo entienda que las obligaciones de la CPS están bien definidas, pero no lo hacen. Yo no sé si me atrevo a preguntarnos si la participación de la CPS dentro del sistema causan escozor y de pronto intermediación fastidiosa para el usuario del servicio. Claro que sí, ahí está planteado el tema que vamos a seguir tocando mañana aquí en Telepacífico, en A Fondo. El tema es la tutela, lo que sucede con este derecho fundamental, la hija mayor de la Constitución del año 91 como un derecho fundamental de los ciudadanos. Los esperamos en 24 horas para hablar acerca de este tema. La tutela, como le dice el doctor Antonio José, no le gusta la tutelitis, pero sí es una inflamación de la gente reclamando por sus derechos, porque si no se hincha, mejor dicho, explota lamentablemente la situación social que se presenta en materia de salud. Estamos en Telepacífico, A Fondo. Telepacífico presentó A Fondo.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.